Bienvenidos al curso de Infectología Virtual del Hospital Vargas de Caracas 2021 con el apoyo de Proyecto 1113. Suscríbete al canal para obtener información y actualización de este curso. Clase 2. Hola a todos, soy el doctor Alfonso Guzmán, el doctor José Vallejo y la doctora Pamela Valenzuela, quienes han hecho un enorme esfuerzo por elaborar un curso para los médicos que están trabajando en el hospital. Me han pedido que les dé una presentación corta de COVID un año después, sobre todo para entender cómo es el abordaje del paciente con COVID, cómo se hace su diagnóstico y un poco cuáles son las medidas terapéuticas más significativas para que los médicos que se enfrenten a estos pacientes sepan cómo actuar. La verdad que muchísimas gracias por la iniciativa, por la invitación a compartir con ustedes este rato. Mis más sinceras felicitaciones por el esfuerzo gigantesco que han hecho en que esto esté disponible para ustedes. Espero no fastidiarlos mucho, espero que esta presentación sea de utilidad. Hoy es 15 de abril, son las 2 de la tarde, y les digo la fecha del año 2021 porque definitivamente esta es una enfermedad en la cual las cosas van cambiando día a día y a lo mejor parte de lo que yo les cuente ahora, tal vez, si ustedes ven esto dentro de unos meses, no sea útil. Pero dicho eso, vamos a comenzar. La conferencia se llama COVID-19, un año después, y vamos a hacer un abordaje y actualización terapéutica. Tenemos que comenzar por recordar la historia. 100 años, poquito más de 100 años pasaron para que tuviésemos una nueva gran pandemia. Y las cosas no cambiaron mucho. Pensamos que el avance, que la medicina moderna, que tantas cosas harían que la situación fuera distinta. Y cuando vemos las fotos de la gripe española en 1918 y las fotos del año 2020 con la pandemia de COVID-19, nos encontramos exactamente ante las mismas situaciones. Vean aquí arriba, grandes salas de gimnasios comunes para tener a los pacientes. Y eso ocurrió en el 2020 y esta es una foto del complejo ferial de Madrid, pero ha podido ser perfectamente una foto de espacio riesgo aquí en Santiago. ¿Qué hacía la gente para protegerse? Nada distinto a lo que está haciendo en 2020. Mascarilla y distanciamiento. Y se repite la historia de grandes fosas comunes, de muchos muertos y el dolor que eso ha generado. En el año 2018 de la gripe española hubo una primera ola que impactó muchísimo a toda la población y pasó tal vez algo parecido a lo que pasó el año pasado entre junio y julio. Y esto es en números de muertos por ola. Vean lo que pasó en la segunda ola. Y pareciera que no aprendimos nada. Repetimos la misma historia. Y recuerden lo que pasó en junio y julio y vean lo que estamos viviendo ahorita en marzo-abril de 2021. Y si esta curva se mantiene, bueno, pareciera que un poco más adelante vamos a tener una tercera ola. Y Europa, en este momento, Francia, Alemania, España, comienzan a subir sus casos como que se estuvieran entrando en una tercera ola. Hace varios meses, septiembre del año pasado, hacía yo una presentación en la que le decía, ¿será que ya pasó el tsunami? Pero advertía lo que esta pandemia de la gripe española nos había enseñado y pareciera que estamos repitiendo la historia. Esta pandemia, lo primero que vamos a tratar de entender, ya sabemos,
el virus SARS-CoV-2 es un virus respiratorio, invade por la vía respiratoria superior y luego llega a la vía respiratoria inferior. Sabemos cómo se transmite. Y lo más importante es que el principal mecanismo de transmisión es persona a persona. ¿Lo transmitimos por gotitas? Definitivamente sí. Se transmite por contacto también, pero por contacto persona a persona. Hoy en día, ya más después, un año después de la pandemia, sabemos que las superficies inanimadas donde eventualmente el virus puede estar son un mecanismo muy inefectivo para transmisión del virus y probablemente no representen mayor cosa en la pandemia. En cuanto a la transmisión aérea, fue uno de los temas complejos durante el primer año de la pandemia, porque no fue hasta hace poquito que la Organización Mundial de la Salud y los distintos organismos reconocen que se transmite por vía aérea. Sin embargo, les voy a poner el ejemplo de un brote ocurrido en abril del año 2020. Comenzaba la pandemia. Esto ocurrió en Seúl, en un edificio de oficinas, en la cual en el piso 11 había un call center. En ese call center, en una mesa en la cual trabajaban 13 trabajadores, vean ustedes la distribución de los trabajadores, 6 de cada lado y uno en la punta, llega un trabajador que tiene COVID. ¿Qué pasó dentro de esa mesa? Este es el caso primario y vean cómo en la mesa de trabajo se comienzan a contagiar la gran mayoría. De 13 se contagiaron 9. Alta transmisión en espacios cercanos. Y esto venía a reforzar el tema que aquí había una transmisión probablemente por gotitas, a pesar de que la distancia entre esta persona y esta es mayor a 1,5 metros. Pero esa mesa de trabajo estaba en una oficina muy grande con más de 10 mesas de trabajo similares. 137 trabajadores ocupaban este espacio cerrado y ventilado por un sistema de ventilación. ¿Qué pasó allí adentro? De esos 137, 79 se contagiaron. El caso primario está aquí en esta mesa que les estoy señalando y la gente se contagió tan lejos, el caso primario está en esta, tan lejos como aquí o tan lejos como acá. Distancias mayores de 20 metros entre uno y otro en un espacio cerrado. Venían a decir que probablemente el contagio no era solo por gotitas y no era solo por contacto. Realmente este brote, que fue muy precoz en el curso de la pandemia, demostró rápidamente que aquí había aerosoles que permanecían suspendidos en el aire y que transmitían la enfermedad. Pero cuando vemos en el resto del piso, donde adicionalmente trabajaban casi 200 personas más, nos encontramos en que solo se contagiaron 5 personas. Y ya esto limitaba un poco esa transmisión por superficies de las cuales hablamos, porque probablemente estos funcionarios o trabajadores usaban los mismos ascensores y tal vez incluso los mismos espacios comunes en momentos distintos, los mismos baños de la planta, etcétera. Por lo tanto, había algo distinto. Y cuando vemos en el resto del edificio, se examinaron a 927 personas y solo 0,3 resultó positivo. Solo 3 personas se contagiaron fuera de la planta 11. Y ustedes dirán, bueno, pero se contagió gente, pero realmente la transmisión es muy, muy distinta a lo que vimos en la primera alarma. Por lo tanto, ya muy precozmente se veía que la transmisión de este virus efectivamente era aérea. Y para esa misma época aparece una publicación de New England Journal of Medicine en la cual establecen eso. Por lo tanto, aquí en el hospital definimos desde marzo del año pasado que usaríamos mascarilla N95 para todas las atenciones de los pacientes y eso tal vez
tuvo algún impacto después. En base a esos mecanismos de transmisión que les acabo de contar, se definieron cuáles eran los elementos de protección que había que usar para atender a estos pacientes. El virus tenía la capacidad de mantenerse en la superficie corporal, de mantenerse en las manos y de, mediante las manos, ser transportado a las mucosas de la vía respiratoria superior o a la mucosa ocular. Por lo tanto, la primera medida era optimizar la higiene de manos y usar guantes para la atención de los pacientes. Luego, como planteábamos que se transmitía por aerosoles, las mascarillas N95 son las que tienen mayor capacidad de filtrar estas moléculas suspendidas que son de tamaños muy pequeños que pueden permanecer durante horas en el aire, y por eso establecimos la mascarilla N95. Con una mascarilla normal o mascarilla quirúrgica para proteger y darle mayor vida útil a la N95 protegiendo su superficie. Luego, un cobertor corporal, que es el delantal que estamos viendo, con algo que protegiera la mucosa ocular, que es el face shield o el escudo facial conocido, o eventualmente antiparra. Finalmente se estableció el uso de gorro, que puede ser útil para recoger el pelo en las personas que tienen el pelo largo. Estos son los elementos con los cuales nos vamos a proteger para la atención de todos los pacientes que tengan infección por COVID. ¿Qué ha pasado durante este año en el hospital? Y la verdad es que los números son increíbles. Cuando esto comenzaba en marzo, no había nadie que pudiera anticipar que esto iba a tener la magnitud que ha tenido y la magnitud que aún hoy, 15 de abril del 2021, sigue teniendo. Estos son datos que concentran lo que pasó entre el 16 de marzo del 2020, cuando ingresó el primer paciente a nuestro hospital, y el 28 de febrero de 2021. Poco menos de un año. En ese periodo hubo 28.304 consultas por sospecha al hospital. Se confirmaron 5.339 pacientes con COVID. De esos, 3.496 se hospitalizaron y 682 requirieron atención en unidades de cuidados intensivos. Eso representa el 20% de los pacientes hospitalizados. Y de esos 682 en UCI, 475 requirieron en ese periodo ventilación mecánica invasiva. El 13% de los pacientes que ingresan por COVID requieren ventilación mecánica invasiva. Y claro, dada la limitación del recurso al partir de la pandemia, nos vimos obligados a un crecimiento exponencial de unidades con capacidad de soporte ventilatorio. Y hoy, más de un año después, nuevamente estamos siendo tensionados al máximo para intentar generar nuevos cupos de ventilación mecánica invasiva. Hasta el 28 de febrero del 2021 iban 1.141 funcionarios infectados. Casi la mitad de las personas que trabajamos en este hospital nos infectamos durante este primer año de la pandemia. La verdad que son números muy duros y muy difíciles. No solo nos enfrentamos al virus, sino que además nos afectamos por él mismo. De los 3.496 hospitalizados, la edad promedio fue de 56 años, con una variación entre 25 y 101 años. En cuanto a su distribución por sexo, fue bastante similar. 50% y 50%, o 49.4 y 50.6. Hubo 505 fallecidos en ese periodo, lo cual da una mortalidad global de 9,45% de los casos y una mortalidad de los hospitalizados de 14,4%. De los pacientes hospitalizados fallecen por COVID. La estancia media hospitalaria fue prolongada 17 días, con estancias que varían desde 0 días, pacientes que mueren el día que ingresan, hasta 235 días. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puede estar alguien hospitalizado 235 días?
en línea general, son casos sociales que han presentado gran dificultad o presentaron mucha dificultad para ser trasladados a otra institución. De esos 505 fallecidos, la edad promedio es 73 años. Y vean la diferencia entre la edad promedio de los hospitalizados, que era 56, y la de los fallecidos, que es 73. Definitivamente, las personas mayores fallecen más y eso es lo que estamos viendo allí. De los 505 fallecidos, el 10%, un poquito más del 10%, 56 fallecidos, tenía menos de 55 años. Y aquí viene un dato interesante. Si bien se recuerdan, la mitad de la población que ingresaba era hombre y la mitad mujer. Ahora, el 60% de los fallecidos son del sexo masculino y el 40% del sexo femenino. Por lo tanto, ser hombre, sin duda, y tener COVID severo es un factor de riesgo de fallecimiento. ¿Dónde murieron nuestros pacientes? La mitad o un poco más de la mitad en las camas de UCI y el 46% en camas básicas. En UCI, la edad promedio de los fallecidos es un poco menor y la estancia media sube en relación a la estancia media de los que estuvieron en camas básicas. Ahora, ¿de qué se murieron nuestros pacientes? Y esto es solo para ponerlos en contexto de lo que nos ha pasado y lo que hemos tratado de aprender. Bueno, 505 fallecidos, el 60% fallece en los primeros 14 días de su ingreso. ¿Y de qué mueren esos pacientes que mueren en los primeros 14 días de su ingreso? Mueren de síndrome de estrés respiratorio agudo asociado a COVID, el 90%, es decir, mueren de la infección viral como tal y de la catástrofe respiratoria que ocurre. Pero hay un grupo que muere o porque tenían coinfección bacteriana al ingreso o de causas que no se logran precisar en el momento del ingreso. Luego, tenemos, digamos que cerca de un 30% que fallece entre el día 15 y el 30, representa el 27% de los pacientes. Y aquí la causa de muerte va cambiando. Está el síndrome de estrés respiratorio agudo, secundario a COVID como primera causa, pero las infecciones asociadas a la atención de salud, llámese neumonía asociada a ventilación mecánica, bacteriemia u otro tipo de infección, empiezan a jugar un papel muy significativo en la causa de muerte de los pacientes en nuestro hospital. Estos son datos de nosotros en el GEC. Los fenómenos trombóticos, claramente uno de los problemas en el manejo de esta enfermedad, embolismo pulmonar, isquemias intestinales, accidentes cerebrovasculares, juegan un papel en este momento. Y adicionalmente, un grupo de pacientes que muere por muerte súbita. Esas muertes súbitas probablemente muchas sean por fenómenos trombóticos, otro grupo infarto, otro grupo arritmias malignas. Y hay un grupo que pareciera superar la infección aguda y terminan muriendo en la fase crónica después de 30 días en el hospital. Nuevamente las guías están jugando un papel importante. Ahora los eventos trombóticos son más significativos. Hay un grupo que queda con falla respiratoria crónica. Simple y llanamente quedan en ventilación mecánica y no hay forma de salir adelante. Finalmente hay otras causas como infarto, úlceras por presión infectada, sangrado, falla renal, etc. Tengan presente que los pacientes severos que terminan, los pacientes críticos, más o menos el 30% requiere en algún momento terapia renal sustitutiva, es decir, requieren diálisis en el curso de su tratamiento. Ahora, enfoquémonos en la enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene una variación muy grande en su espectro clínico, desde pacientes asintomáticos a pacientes con enfermedad leve, enfermedad moderada, enfermedad severa o pacientes críticamente enfermos. Estos primeros tres grupos, asintomáticos, leves y moderados, son pacientes que no van a requerir hospitalización. Son pacientes, estos dos, los asintomáticos y los leves, que probablemente jueguen un papel prioritario en la transmisión de la enfermedad,
porque primero el asintomático no tiene ninguna manera. Y esto es el 40% de los infectados no tiene síntomas en ningún lado. Y el otro 40% tiene síntomas muy leves. Y cuando hablamos de leves, hablamos de tal vez algo de dolor muscular, tal vez un poquito de cefalea, algo de dolor de garganta, cosas que la gente suele no pensar que tiene el virus y por lo tanto circulan libremente sin ningún tipo de temor y terminan transmitiendo el virus. Luego tenemos los moderados, y ya vamos a ver la diferencia entre los leves y los moderados, para finalmente entrar en el grupo que en algún momento va a requerir hospitalización, que son los severos y los... ¿Cuáles son los síntomas de los leves? Bueno, como les decía, algo de cefalea, mialgia, puede ser tos seca, fiebre no muy alta, muy raro que tenga escalofríos, puede tener decaimiento, anosmia y digeusia, que son dos síntomas que hoy en día son casi que patognomónicos, no son patognomónicos porque hay otras enfermedades que dan esos síntomas, pero en el contexto de la pandemia han sido marcadores muy significativos de que alguien tiene COVID. Algunos tienen hipersensibilidad en la piel y hay otro tipo de síntomas como los síntomas gastrointestinales, náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal. Puede haber lesiones cutáneas y la verdad es que mientras más conocemos a la enfermedad, más síntomas y signos se van asociando a ella. Luego tenemos a los moderados y en los moderados, ¿qué cosas adicionales sumamos? Hay fiebre persistente o de difícil control, hay escalofríos, son más frecuentes las manifestaciones gastrointestinales. El paciente suele referir disnea, pero no está acompañada de hipoxemia. Y esto es algo significativo. Y se suma ansiedad entre los síntomas importantes. ¿Qué diferencia un paciente leve de uno moderado? Que en el moderado tiene afectación pulmonar. Si uno hace un rayo X o hace una tomografía de tórax, va a encontrar que este paciente moderado tiene infiltrados pulmonares, mientras que este leve o asintomático no los tiene. Y eso es un punto importante a tener en cuenta. La aparición de infiltrados pulmonares ya califica a un paciente como moderado. Luego pasamos al paciente severo y el paciente severo es el que requiere hospitalización. Cuando empezó la pandemia, que no conocíamos a la enfermedad y en nuestros primeros flujos de pacientes, se hospitalizaron muchos pacientes con enfermedad leve porque tenían factores de riesgo de mal pronóstico. Hospitalizábamos a todos los mayores de 65 años, hospitalizábamos a los que tenían infiltrados pulmonares aunque no tuvieran hipoxemia. Hoy en día solo estamos hospitalizando a los severos y los críticos, porque sabemos que no hay ninguna intervención que haga que la evolución del moderado que va a severo la pueda evitar. Por lo tanto, es innecesario ocupar camas hospitalarias antes de que el paciente esté severo. No va a modificar su pronóstico y al final vamos a sobresaturar al sistema que ya está muy exigido. O sea, en los severos los síntomas son disnea y taquipnea y ahora sí comenzamos a ver hipoxemia con una saturación de oxígeno menor a 92, somnolencia, alteraciones del estado de conciencia, cianosis. Y el paciente crítico, bueno, tiene disnea severa, no se corrige la hipoxemia con oxígeno suplementario, hay dolor torácico, limitación significativa en la movilidad, el estado de conciencia está muy alterado, hay imposibilidad para hablar y el paciente va presentando deterioro progresivo y este paciente requiere definitivamente una unidad de pacientes críticos, ya sea UTI o ya sea UCI y ya sea que requiere soporte ventilatorio invasivo o no, pero requiere una unidad de pacientes críticos. Y allí hoy en día es donde tenemos más dificultad para suplir ese altísimo requerimiento que tenemos. Luego de ver los síntomas, eso nos lleva a cómo hacer el diagnóstico de COVID. También en este sentido hemos ido cambiando y haciendo distintas estrategias en la medida que ha ido apareciendo evidencia que
van a favor o en contra de algún estudio. Y lo primero que tenemos que hacer en nuestro hospital cuando llega un paciente con COVID es catalogarlo como un paciente sospechoso. Y un paciente sospechoso es cualquiera que tenga alguno de los síntomas que hablamos previamente, porque en todos esos síntomas, COVID en un momento de pandemia probablemente sea la primera causa que lo origine. Nosotros recientemente, y tan recientemente como apenas hace 2 semanas, introdujimos el test de antígeno en nuestro algoritmo diagnóstico. Y es una prueba que en el contexto de pacientes sospechosos tiene la utilidad de darnos una respuesta muy rápida en los primeros 20 minutos de atención del paciente e identificar a un grupo de pacientes positivos tan alto como el 60% en ese periodo de tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El test de antígeno se usa únicamente para el diagnóstico del momento agudo de la enfermedad, de la infección activa. Es un test que se hace por hisopado nasal. No se debe confundir con el test de anticuerpo, porque el de anticuerpo mide infección pasada. Este está midiendo infección aguda. Es un equivalente a la PCR, pero con una sensibilidad menor. Y eso explica lo que ustedes van a ver ahora en las distintas categorías. Le aplicamos un test de antígeno al paciente con sospecha, esto lo está haciendo en este momento el enfermero de triaje, y si ese test es positivo, el paciente inmediatamente es catalogado como un caso de COVID confirmado. Ni siquiera requiere PCR para confirmar el diagnóstico. La especificidad del test es similar al de la PCR. Por lo tanto, cuando está positivo en un paciente sospechoso, no hay que confirmar. Si el test resultase negativo, aquí viene el problema, porque un test negativo en alguien sospechoso puede significar un falso negativo. Y aquí hacemos lo siguiente, el paciente es catalogado por el médico, hasta aquí solamente ha actuado el enfermero. Aquí el paciente es catalogado como un paciente con baja sospecha o un paciente con alta sospecha. El paciente con baja sospecha le vamos a practicar una PCR. Si la PCR es negativa, y esto está demorando aproximadamente 24 horas, se descarta el caso de COVID y el paciente, como vamos a ver en el siguiente flujo, ingresa en un área limpia del hospital. Si la PCR es positiva, se considera un caso de COVID confirmado. Ahora, si el paciente tiene una alta sospecha para COVID, y aquí les puse los criterios que estamos usando para alta sospecha, la combinación de fiebre más dificultad respiratoria, sin duda, hace que cualquier caso, independientemente que al final resulte ser una neumonía bacteriana, es altamente sospechoso. Cualquier persona que tenga síntomas típicos de COVID, pero adicionalmente, al menos un síntoma, refiere a haber sido contacto estrecho en los últimos 14 días, es decir, alguien que viene porque en su casa están con COVID y ahora tiene fiebre, bueno, tiene alta sospecha. O cualquier paciente que venga con dos síntomas que ya hablamos, que son anosmia y digeusia, en los últimos 14 días son pacientes altamente sospechosos. Esos pacientes con alta sospecha les estamos haciendo dos pruebas, PCR y tomografía de tórax simultáneo. ¿Y por qué hacemos las dos? Porque el resultado de la tomografía de tórax está en las primeras 2 horas y el de la PCR en 24 horas. Y la idea es tratar de diferenciar rápidamente o identificar rápidamente a los pacientes que más probablemente tienen COVID para poder evitar contagios en el área de la urgencia. Y aquí surgen distintas combinaciones. Vamos a partir por las tomografías de tórax, que es lo primero que tenemos. Si la tomografía de tórax es positiva, ya automáticamente el caso se convierte en un caso de COVID probable. Si adicionalmente a esa tomografía de tórax se suma una PCR positiva, el caso es confirmado, independientemente del resultado de la tomografía. PCR prima y cualquier PCR positiva es un caso de COVID confirmado. Ahora, si la PCR es negativa y la tomografía es positiva, lo catalogamos como caso probable. Finalmente, si la PCR no
es negativa y la tomografía de tórax también, se descarta el caso de COVID y por lo tanto, como vemos en el flujo siguiente, el paciente se va a manejar en área de pacientes no COVID. Importante consideración que tienen aquí abajo, que es que consideraremos TAC de tórax positiva a informes por el radiólogo que diga positivos, probables, sugestivos, compatibles o inespecíficos para neumonía viral por COVID o por SARS-CoV-2, etcétera, en evolución. Ahora, este comentario solamente lo vamos a considerar en los pacientes con alta sospecha. Este mismo informe en un paciente con baja sospecha o en un paciente no sospechoso no significa catalogar al paciente como COVID probable. Y quiero que se tengan ese concepto claro. Este flujo, que es el flujo de ingreso de los pacientes a hospitalización, refleja lo que acabamos de decirles en los diagnósticos y aquí lo que tratamos es de que ustedes vean que todos los pacientes que van entrando en la categoría de positivo, ya sea por antígeno, ya sea por PCR o ya sea por tomografía, se manejan en un área que se llama COVID, tanto en la urgencia como en hospitalización. Los flujos están disponibles en distintos sitios del hospital, se han distribuido y cualquier duda la pueden revisar no solo en esta presentación, sino en las distintas unidades y en las distintas distribuciones que ha hecho el Departamento de Comunicaciones del hospital. Ahora vamos a centrarnos en lo que nos toca como médico, en lo que nos toca en la atención de este paciente. Lo primero que nos tocaba era protegernos de los distintos mecanismos de transmisión. Lo segundo es hacer el diagnóstico correcto y eso es lo que acabamos de revisar. Ahora vamos a tratar de ver qué podemos nosotros hacer por ese paciente que está ingresando con COVID. Y aquí yo les aclaro una cosa. Para los pacientes que tienen COVID leve o moderado, es decir, que no necesitan hospitalización, no se recomienda ningún tipo de tratamiento. No hay que indicar ivermectina, no hay que indicar acitromicina, ni colchicina, ni cloroquina, ni corticoides, ningún tipo de tratamiento para el paciente que no se va a hospitalizar. El paciente que no requiere oxígeno, lo único que requiere es tratamiento sintomático, paracetamol o AINES para el manejo de esos síntomas, ya sea fiebre, ya sea dolor, etc. Si el paciente no tiene contraindicación para los AINES, ibuprofeno sin duda una muy buena alternativa para ellos, porque su vida media es más larga, porque es mejor antipirético y sobre todo porque el efecto analgésico hace que las personas se sientan mejor que con paracetamol. Sin embargo, paracetamol para alguien con síntomas muy leves siempre será una alternativa e igual para alguien que tenga alergia a los AINES o alguna contraindicación adicional. Ahora, una vez que el paciente ingresa, la medida terapéutica más importante y que tiene más impacto, sin ninguna duda, en sobrevida, en mejor pronóstico, en disminuir complicaciones o secuelas del COVID, es el aporte de oxígeno suplementario con las medidas pertinentes para el grado de severidad de su enfermedad. ¿Y a qué me refiero cuando le digo las medidas pertinentes? Bueno, a la vía de administración de ese oxígeno y a la concentración que hay que administrar de ese oxígeno para superar esa hipoxemia que estamos viendo, pero adicionalmente para evitar que el pulmón sufra como consecuencia del esfuerzo respiratorio que genera esta misma afectación pulmonar. Entonces, este oxígeno lo podremos administrar por naricera, por máscara de alto flujo que logran la naricera. Cuando uno coloca una naricera, la concentración máxima de oxígeno que puede aportar llega a 0,31, 0,32. Una máscara de alto flujo que puede uno aportar hasta oxígeno casi al 100%, con el problema de que eventualmente puede haber acumulación de CO2 y de que depende exclusivamente del esfuerzo respiratorio. Las nariceras de alto flujo, en las cuales hemos aprendido que su uso adecuado logra prevenir incluso el 70% de los
casos de síndrome de distrés respiratorio agudo asociado a COVID que de otra forma requerirían ventilación mecánica. La ventilación mecánica no invasiva, que al principio de la pandemia preferimos no utilizar por el riesgo de aerosolizar el virus, y finalmente la ventilación mecánica invasiva. Lo importante es que la intervención de esto sea en el momento oportuno. Ahora, ¿cómo saber cuándo debe hacerse una u otra cosa? ¿O cómo saber cuál es el grado de compromiso respiratorio y en qué momento pasar de una de estas medidas a la otra? Bueno, hay distintas formas de medir, hay distintas formas de abordar, pero una sola no es suficiente. La saturación tal vez sea una buena medida para evaluar al paciente que está llegando, para hacer seguimiento de algunos pacientes en su domicilio, pero para el hospital, para el paciente que tiene insuficiencia respiratoria, definitivamente es insuficiente, al menos de entrada. Pero la saturación, sin duda, y una saturación por debajo de 92, 93, ya está hablando de un problema significativo. La frecuencia respiratoria y el patrón respiratorio probablemente sean mucho más importantes que la saturación, porque hablan del esfuerzo que está realizando ese pulmón, del esfuerzo que está realizando ese paciente, y por esa misma razón del daño que él eventualmente está produciéndose en su vía respiratoria y en sus pulmones. Y este patrón, en el cual nos pueden ayudar los kinesiólogos a evaluarlo si es que no estamos acostumbrados, es tan importante que puede ser suficiente para uno decidir o no dar soporte ventilatorio invasivo. Hemos usado enormemente la diferencia alveolar arterial de oxígeno expresada en el término de la PAFI, porque, claro, esa diferencia entre el oxígeno aportado y el oxígeno que se alcanza en sangre habla del grado de compromiso y de dificultad. El índice de ROX, que incluye elementos clínicos como frecuencia respiratoria, saturación y concentración de oxígeno, y permite de alguna manera saber que la oxigenoterapia por sí sola no está yendo bien. Y la concentración arterial de CO2, que no la vemos casi nunca en los gases, nos habla de que ese paciente, si tiene las condiciones clínicas que lo pueden modificar, es decir, el paciente no está con fiebre, no tiene acidosis, no tiene hiperglicemia, no tiene un elemento que haga que se modifique ese CO2. Cuando uno ve que la presión de CO2 comienza a bajar, está observando que está definitivamente aumentando el trabajo respiratorio y por lo tanto aumentando el daño que el paciente puede ir produciendo. Entonces, seamos conscientes que la medida más importante en estos pacientes es el aporte de oxígeno en el momento adecuado y el soporte a ese patrón respiratorio en el momento adecuado. Dejar a un paciente con una naricera de alto flujo por mucho tiempo, con un alto esfuerzo respiratorio, va a hacer que cuando yo haga la ventilación mecánica invasiva, mi éxito de fracaso sea mayor. Por lo tanto, llegar precozmente a el soporte ventilatorio puede hacer que el pronóstico del paciente sea mejor. Entonces, cuando veamos a estos pacientes, apoyémonos en los kinesiólogos, apoyémonos en los médicos que eventualmente tengan un poquito más de experiencia para tener la finura de definir en qué momento hay que hacer una u otra medida. Entrando en el tema de tratamiento específico del COVID y medidas terapéuticas farmacológicas, tenemos que tener presente que este virus tiene 3 fases. Una primera fase en la cual hay una actividad viral significativa. Una segunda fase en la que comienza una respuesta inflamatoria y todavía estamos viendo actividad viral para entrar finalmente en este estado que se ha llamado fase hiperinflamatoria, en la cual el paciente lo que más está viendo y su severidad se debe fundamentalmente a una respuesta inflamatoria exagerada. En base a estos 3 momentos de la infección,
las medidas terapéuticas lógicas por esto que está ocurriendo son distintas. Y en la fase viral deberíamos usar fármacos antivirales, porque aquí es cuando ellos mayor impacto van a tener. En la medida que hay cada vez menos actividad viral, pues menos se justifican. No tendría sentido poner un fármaco antiviral aquí adelante, cuando es solo respuesta inflamatoria, porque definitivamente allí ya el virus no está jugando mayor cosa en la infección. Los fármacos antivirales parecen ser importantes o pudieran cambiar el curso de la enfermedad en fases muy precoces o en unas fases intermedias, pero en la cual todavía hay actividad viral y hoy en día sabemos que esa actividad viral no pasa más allá de 10 días. Por lo tanto, alguien que ingrese al hospital el día 14 no tendría ningún sentido darle fármacos antivirales. Luego, tenemos esta etapa en la que ya aparece la respuesta inflamatoria y los fármacos y sigue la actividad viral en la cual una combinación de fármacos antivirales y antiinflamatorios parece tener sentido para llegar a esta etapa hiperinflamatoria en la cual uno lo que debería utilizar son fármacos antiinflamatorios. Durante este periodo de actividad viral tenemos distintas alternativas que se han propuesto y usamos cloroquina en algún momento, se propuso antirretrovirales, ivermectina, acitromicina, y nadie sabe muy bien por qué, plasma de convalecientes, anticuerpos monoclonales con actividad antiviral que no están en Chile y que han demostrado algo, y alguna otra droga que ya les voy a contar en el camino. Luego, en esta fase ya inflamatoria, se han usado distintos medicamentos. Están los biológicos como los anti-IL-1 y los anti-IL-6, y el anti-IL-6 que se usa es el tolizumab. No lo estamos usando salvo en casos extremadamente severos y no lo voy a comentar en la presentación, pero en todo este periodo, además hay un evento aparte del evento inflamatorio. Esa inflamación termina provocando, ya sea por fenómenos inmunológicos o por alteración del endotelio vascular, un estado protrombótico que se reconoce desde periodos precoces de la enfermedad y que se mantiene por mucho tiempo, por lo que el tratamiento anticoagulante juega un papel importante. Y eso lo veremos en las medidas que nosotros hacemos. ¿Qué drogas han demostrado utilidad? El remdesivir en la fase viral, a pesar de que sigue habiendo controversia, porque hay estudios que parecerían demostrar que puede disminuir mortalidad y otros que no, pero definitivamente usarlo muy precozmente acorta el tiempo de enfermedad, acorta los periodos de hospitalización y eventualmente pudiese teóricamente acortar el riesgo o evitar el riesgo de complicaciones en un porcentaje de pacientes. Luego está la dexametasona para este periodo inflamatorio y finalmente estos anti-IL-6 que en estados muy, muy, muy inflamatorios tienen un papel y pueden disminuir la mortalidad. Los estudios de dexametasona, que es realmente el primer fármaco que logra demostrar disminución de mortalidad en COVID, son publicados como parte del estudio Recovery, y Recovery ha sido un estudio que nos ha ido dando respuestas de muchas cosas, de cloroquina, de remdesivir. O sea, ha habido una serie de resultados que hemos tenido del estudio Recovery. Y vean lo que ellos demostraron al final. Demostraron una disminución muy significativa de mortalidad en los pacientes que requerían oxígeno con dexametasona o en los pacientes que estaban en ventilación mecánica a los cuales se les añadía dexametasona. Eso que es verdad, y ellos lo compararon en poblaciones urbanas y rurales, porque aquí hay más recursos en las urbanas, lograron demostrar una disminución de mortalidad de 20% en los que requieren solo oxígeno, es decir, no ventilación mecánica, y 35% en las personas que requerían ventilación mecánica. Ahora, en ese mismo estudio se demostró que
si uno no tenía que dar oxígeno y no tenía que dar ningún tipo de soporte de oxígeno, el dar dexametasona, y estos son los pacientes leves que están en su casa, no solo no traía beneficios, sino que muy probablemente estaba generando daño. ¿Por qué? Porque mantenía viremia por más tiempo, porque aumentaba riesgo de infecciones para bacterias y eso al final podía ser más daño, más perjudicial que beneficioso. Adicionalmente, en los pacientes severos, si uno solamente tenía que dar oxígeno leve, bueno, el efecto era menor que cuando ya uno empezaba a usar cánulas de alto flujo o ventilación mecánica invasiva. Es decir, pacientes, mientras más severos, más se benefician de recibir el corticoide. En nuestro hospital, ¿qué hacemos? No les voy a hablar de los estudios de remdesivir y tocilizumab, porque no los tenemos en nuestro hospital. Así que yo les voy a presentar un poco lo que se estableció como medida de tratamiento del paciente con COVID. Estos flujos también están disponibles en los distintos servicios, los tienen las distintas jefaturas y yo quiero que ustedes y yo los veamos con calma. Eso que hablamos al principio del tratamiento con actividad antiviral, bueno, nosotros en nuestro hospital no usamos ningún fármaco. En algún momento intentamos tener remdesivir, sin embargo, remdesivir no está en Chile y su efecto final sobre mortalidad parecería ser muy marginal. Luego, una cosa que nos ha ocurrido es que por el uso excesivo de antibióticos hoy en día tenemos un problema muy grande en el hospital de resistencia a los antimicrobianos, de gérmenes multiresistentes, de aumento de tasas de infección intrahospitalaria por gérmenes muy difíciles de tratar. Y aunque el paciente con COVID se parece mucho a un paciente con infección bacteriana, sabemos que es una infección viral y que probablemente los antibióticos no se justifiquen. Entonces, para el momento en el que el paciente ingresa, vean cómo definimos. Un paciente que ingresa a urgencia, estable, pero con criterios de ingreso hemodinámicamente estable, requiere oxígeno suplementario, pero no requiere soporte al momento de su llegada, le hacemos procalcitonina y antígeno urinario de Legionella y neumococo. Si la procalcitonina es menor de 2 y el antígeno urinario de Legionella y neumococo están negativos, no le damos ningún tipo de antibióticos, no le ponemos ceftriaxone, no le ponemos levofloxacina, no le ponemos acitromicina, porque ese uso de antibióticos nos genera después un problema cuando el paciente tiene enfermedad severa y el tipo de infecciones que va a tener. Si ese paciente llegase a tener una procalcitonina mayor a 2 o antígeno urinario de Legionella o neumococo positivo, tomamos los hemocultivos pertinentes y adicionalmente empezamos antibióticos con ampicilina, sulbactam o ceftriaxone más menos acitromicina dependiendo del antígeno de Legionella. Ahora, si el paciente llega hemodinámicamente inestable, tiene criterios de ventilación mecánica en el momento del ingreso, no sabemos muy bien lo que está pasando, hacemos procalcitonina, hacemos antígeno urinario, tomamos hemocultivos, hacemos ácido láctico, como se hace en cualquier paciente séptico. Y adicionalmente se inician empíricamente los antibióticos, llámese ampicilina, sulbactam, que fue lo que establecimos, o ceftriaxone, más acitro o levofloxacina. Ahora, muy importante que este paciente que inicia precozmente antibióticos, a las 48 horas, si no se demostró infección, hay que suspenderle los antibióticos. Y aquí lo tienen. Ante el inicio empírico de antibióticos, se reevaluará a las 48 horas la pertinencia de su uso. Se ajustará en base a los resultados de los cultivos, eventualmente se suspenderá. Profilaxis de enfermedad ulceropéptica, bueno, omeprazol, vía oral preferiblemente, o si lo tenemos que usar endovenoso, 40 miligramos. Y aquí pasamos ya al resto de las medidas terapéuticas que hacemos. Lo primero es uso de corticoides. Todos los pacientes que nosotros ingresamos, porque
solo ingresamos a los que requieren oxígeno suplementario, van a recibir dexametasona 8 miligramos al día, ya sea endovenoso o vía oral. Los estudios fueron con 6 miligramos, pero desde el punto de vista logístico, las ampollas de nosotros son de 8 miligramos y las tabletas son de 4. Por lo tanto, es más sencillo darle 8 miligramos que darle 6 y no hay mayor diferencia. Eso es cualquier paciente que requiera oxígeno suplementario o cualquier paciente que tenga criterio de ingreso a UCI. Por lo tanto, todos nuestros pacientes deben recibir dexametasona por 10 días. Y luego pasamos al tratamiento anticoagulante. Y si el paciente no tiene contraindicación de anticoagulación, porque no tiene sangrado en el sistema nervioso central, porque no ha tenido una hemorragia significativa recientemente, porque no tiene menos de 30.000 plaquetas, hacemos dos cosas. En el paciente que está grave, que ingresa a UCI en ventilación mecánica, le damos anticoagulación completa. Usamos anticoagulantes a dosis anticoagulante, no para tratar una enfermedad trombótica, sino para prevenirla, pero con una dosis más alta. Y aquí tienen las distintas alternativas en base a clearance de creatinina, peso de paciente, etc. Usamos preferiblemente heparinas de bajo peso molecular, pero eventualmente en un grupo de pacientes usaremos heparinas sólidas. Ahora, en el resto de los pacientes, que son los pacientes estables, que tienen criterio de hospitalización en medicina o en UTI, usamos tromboprofilaxis. Y aquí está la forma en la que usamos las distintas heparinas, las heparinas de bajo peso molecular, dependiendo del clearance de creatinina, del peso del paciente, etc. Les recuerdo, estos flujos y estos protocolos están en todas las unidades para que no cometamos errores. Es muy importante que como hospital actuemos muy homogéneamente en relación a esto. Estos son las guías del Instituto Nacional de Salud americano que actualizan casi que cada 2 semanas en base a la evidencia científica que va saliendo. Las pueden buscar en la página del Instituto Nacional de Salud porque son muy buenas, porque analizan todos los estudios de todas las drogas y al final esta es su conclusión de el distinto grado de severidad de la enfermedad y qué recomiendan ellos en los pacientes que no se hospitalizan, ya tengan enfermedad leve o moderada. Bueno, ellos no tienen datos para recomendar a favor o en contra de los antivirales específicos. Nosotros no tenemos ningún antiviral específico aquí y anticuerpos neutralizantes, pero bueno, queda a criterio del tratante. Pero vean este dato que es muy importante, recomiendan en contra del uso de dexametasona u otro corticosteroide en pacientes ambulatorios. Y esto llévenselo porque es bien importante. En los pacientes que no requieren oxígeno suplementario, nuevamente van en contra del uso de dexametasona. Y en relación al remdesivir, que es la droga que ellos más utilizan, dicen, bueno, no les puedo recomendar, no hay evidencia que aporte ni que quite. Ahora, en los pacientes hospitalizados que requieren oxígeno, ellos usan, bueno, cualquiera de estas tres alternativas, remdesivir más dexametasona o dexametasona sola, y esto es lo que nosotros estamos utilizando en nuestro hospital. Y los que están más severos, claramente dexametasona en todo. Esta es la conclusión, pero allí en esas guías pueden leer todo lo que hay de tocilizumab, lo que hay de ivermectina, lo que hay de cloroquina, porque ellos fueron descartando todas esas alternativas. Realmente es una guía larga de unas 120 páginas, pero vale la pena leerla porque están todos los trabajos, está todo citado y la verdad que es una muy, muy buena información. Ya para terminar, ha sido algo terrible. La verdad que lo que nos tocó vivir no lo teníamos previsto ninguno de nosotros. Ya llevamos un año y un poco más en esto. Ha sido un año agotador, un año casi sin parar. Por algún motivo, Chile no se comportó igual que Europa. Europa tuvo una primera ola fuerte, pero tuvo una vacación grande en la cual no tuvieron casos. Nosotros, y particularmente en nuestro hospital, no hemos dejado de tener una alta demanda para atender a pacientes COVID. Y
Este es un cuento de un rey que en algún momento, el día de su coronación, pide a todos los sabios de su reino que le escriban en el anillo que él iba a necesitar para su coronación una frase que cupiese dentro del anillo, que no tuviese más de 4 palabras y que lo ayudase a resolver problemas cuando él tuviera una situación muy crítica. La verdad es que ninguno de los sabios logró concretar eso, pero un trabajador humilde que había sido trabajador del rey anterior, del papá de este rey, le dio esta frase que fue la que él quedó, que dice, esto también pasará. Y eso quedó grabado en el anillo que se puso el rey y nunca la leyó, simple y llanamente se lo puso. Y el reino fue invadido y hubo unas guerras terribles. Y en algún momento el ejército invasor rodea al ejército del rey. Y el rey, desesperado, después de haber hecho todas las estrategias, se quita el anillo y ve qué es lo que le escribieron dentro. Y dice, esto también pasará. Y por razones que son difíciles de explicar, cambia la suerte de la batalla y el rey termina ganando. Cuando el rey regresa victorioso a su pueblo, agradece inmensamente al que le había escrito la frase, porque eso le dio fuerza para continuar en la batalla, y se hace una enorme fiesta y una aclamación del rey. Y cuando están aclamando al rey, el trabajador que estaba siendo en ese momento homenajeado le dice, lea nuevamente lo que está en el anillo, porque así como pasan las cosas malas, también los momentos de gloria y los momentos buenos pasan. Si ustedes piensan el año pasado, en algún momento los médicos éramos como los héroes de la pandemia. Hoy en día, simple y llanamente estamos allí y nadie se acuerda mucho de lo que estamos enfrentando. Definitivamente el momento de gloria pasó y estamos probablemente en el peor momento de la pandemia, pero tengan la certeza de que esto también va a pasar, de que esto pasará y de que pronto podremos llevar una vida un poco más normal. Gracias nuevamente a José, a Pamela por invitarme. Espero que esto les sirva. Si tienen alguna duda o alguna pregunta de los que les presenté, les dejo aquí mi email para que me escriban, ya que esto quedará grabado. Muchas gracias por todo y me despido. Próximamente recibirás a través de tu email el link para presentar el examen final. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para recibir noticias y más contenidos.